¿Por qué la mayoría nunca se vuelve realmente inteligente? Hay algo que nadie te ha dicho sobre la inteligencia. No es algo con lo que naces, es algo que entrenas. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas cree que volverse inteligente significa consumir más información, leer más, ver más videos, escuchar más contenido. Y aunque eso suena lógico, en realidad es el error que los mantiene estancados. Porque acumular información no es lo mismo que desarrollar inteligencia. Y si no entiendes esta diferencia, puedes pasar años aprendiendo sin volverte realmente más inteligente. Este es el punto donde casi todos fallan, porque están entrenando la parte equivocada del cerebro. Tu cerebro no se vuelve inteligente por la cantidad de información que recibe, se vuelve inteligente por cómo procesa esa información. Y esto cambia completamente las reglas del juego, porque significa que no necesitas más contenido, necesitas un sistema diferente, uno que transforme lo que consumes en comprensión real, uno que convierta el conocimiento en capacidad. Pero nadie te enseña eso. Desde pequeños, el sistema nos entrena para memorizar, para repetir, para aprobar, no para pensar, no para cuestionar, no para entender profundamente. Y como resultado, crecemos creyendo que aprender es acumular, pero en realidad, aprender es transformar. Aquí es donde entra la neurociencia. Tu cerebro funciona como un sistema de conexiones. Cada vez que entiendes algo profundamente, creas nuevas redes neuronales. Pero cuando solo consumes información sin procesarla, esas conexiones no se fortalecen. La información entra y sale, sin dejar impacto, sin generar cambio. Esto explica por qué puedes ver cientos de videos y seguir sintiéndote igual, porque no estás entrenando inteligencia, estás entrenando consumo. Ahora imagina esto. Dos personas consumen exactamente el mismo contenido. Una lo olvida en pocas horas, la otra lo convierte en una herramienta que cambia su vida. La diferencia no es la inteligencia natural, es el proceso interno, es la forma en que el cerebro trabaja con esa información, y eso se puede entrenar. Aquí es donde todo comienza a cambiar, porque cuando entiendes esto, te das cuenta de que el problema no eres tú, es el método. Has estado intentando volverte inteligente usando una estrategia que no funciona, y eso no es tu culpa, pero ahora que lo sabes, ya no puedes seguir haciéndolo igual. Existe un principio fundamental en neurociencia. El cerebro aprende mejor cuando hay esfuerzo cognitivo, cuando tiene que trabajar, cuando tiene que resolver, cuando tiene que conectar ideas, no cuando solo recibe información pasivamente. Esto significa que ver contenido sin interactuar con él es casi inútil. La verdadera inteligencia se desarrolla cuando obligas a tu mente a pensar, a cuestionar, a reconstruir la información, a explicarla con tus propias palabras. Ese proceso es incómodo, lento, exigente, pero ahí es donde ocurre el cambio real. Y aquí es donde la mayoría se rinde, porque prefiere la sensación de estar aprendiendo en lugar de realmente aprender. Prefiere consumir en lugar de procesar. Prefiere facilidad en lugar de crecimiento. Pero si quieres volverte realmente inteligente, tienes que hacer lo contrario. Tienes que reducir la velocidad. Tienes que profundizar. Tienes que entrenar tu mente como si fuera un músculo, porque eso es exactamente lo que es. La inteligencia no es un talento, es una habilidad. Y como cualquier habilidad, se desarrolla con práctica, con intención, con repetición. Pero no cualquier repetición, repetición consciente. En los siguientes contenidos vas a descubrir exactamente cómo hacerlo, cómo entrenar tu cerebro para pensar mejor, cómo dejar de consumir información de manera pasiva y cómo construir una mente capaz de entender, analizar y crear. Porque volverte inteligente no es complicado, pero sí requiere que dejes de hacer lo que la mayoría hace y comiences a entrenar de verdad. ¿Cómo funciona realmente tu cerebro al aprender? ¿Y por qué olvidas casi todo? Si quieres volverte realmente inteligente, necesitas entender primero cómo aprende tu cerebro. Porque aquí está la verdad que casi nadie te explica. Tu cerebro no está diseñado para recordar todo, está diseñado para sobrevivir. Y eso cambia completamente la forma en que procesa la información. Cada segundo,
tu cerebro recibe millones de estímulos, imágenes, sonidos, ideas, pensamientos. Pero solo una pequeña parte de todo eso se convierte en memoria. El resto simplemente se descarta. ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro tiene un sistema de filtrado extremadamente eficiente. Su función principal es decidir qué es importante y qué no lo es. Y aquí está el problema. La mayoría de la información que consumes hoy no pasa ese filtro, no porque no sea valiosa, sino porque tu cerebro no la percibe como relevante. Para que algo se convierta en memoria, necesita cumplir al menos una de estas condiciones. Debe ser útil para tu supervivencia, debe tener carga emocional, debe repetirse varias veces. Si no cumple ninguna de estas, el cerebro lo elimina. Y ahora, entiende esto. Cuando ves contenido de forma pasiva, sin emoción, sin repetición y sin aplicación, tu cerebro lo clasifica como irrelevante y lo olvida. Esto explica por qué puedes ver un video increíble hoy y no recordar casi nada mañana. No es falta de inteligencia, es falta de proceso. Tu cerebro simplemente no tuvo razones suficientes para guardar esa información. Aquí es donde entra un concepto clave de la neurociencia, la atención. La atención es el primer paso del aprendizaje. Si no hay atención real, no hay memoria. Y hoy vivimos en una era donde la atención está completamente fragmentada. Notificaciones, redes sociales, contenido corto. Todo compite por segundos de tu enfoque. Cada vez que cambias de estímulo, tu cerebro pierde profundidad, se vuelve superficial, se acostumbra a procesar información rápida, pero no a comprenderla. Y eso tiene un efecto acumulativo. Tu capacidad de concentración disminuye, tu capacidad de análisis se debilita y tu mente se vuelve reactiva. Pero hay algo aún más importante. El aprendizaje no ocurre cuando consumes información, ocurre cuando haces algo con ella. Este es uno de los errores más grandes. Creer que ver, leer o escuchar es suficiente. No lo es. El cerebro necesita participar activamente. Aquí entra otro concepto fundamental, la memoria de trabajo. Es la capacidad que tiene tu cerebro para mantener información activa mientras la procesa. Pero esta capacidad es limitada, muy limitada. Solo puedes manejar una pequeña cantidad de información al mismo tiempo. Cuando consumes demasiado contenido sin pausas, saturas ese sistema. Y cuando se satura, la información se pierde. Por eso, aprender menos pero mejor es mucho más efectivo que consumir más sin procesar. Otro elemento clave es la repetición, pero no cualquier repetición. Repetición activa. Revisar información sin pensar no funciona, pero intentar recordarla, explicarla o aplicarla, eso sí fortalece las conexiones neuronales. Este proceso se llama consolidación. Es el momento en que una idea pasa de ser algo temporal a convertirse en parte de tu conocimiento. Pero este proceso necesita tiempo, necesita descanso, necesita espacio. Y aquí hay otro error común. Las personas no le dan tiempo al cerebro para consolidar. Consumen contenido tras contenido, sin pausas, sin reflexión, sin integración. Y como resultado, nada se queda. El aprendizaje real requiere 3 fases: exposición, procesamiento e integración. La mayoría solo cumple la primera, y por eso no ve resultados. Ahora entiende esto. Tu cerebro cambia físicamente cuando aprendes. Las conexiones neuronales se fortalecen, se reorganizan, se optimizan. Pero eso solo ocurre cuando hay esfuerzo, cuando hay intención, cuando hay repetición consciente. Esto significa que volverte inteligente no es cuestión de tiempo, es cuestión de método. Puedes pasar años consumiendo contenido sin cambiar nada, o puedes cambiar tu forma de aprender y transformar tu mente en meses. A este punto ya tienes algo muy valioso: conciencia. Sabes por qué no estás reteniendo información, sabes qué está fallando, y eso es el primer paso para cambiarlo. Pero aún falta lo más importante: saber qué hacer con esta información, cómo entrenar tu cerebro de manera correcta,
cómo convertir el aprendizaje en una habilidad real. En la siguiente parte, vamos a entrar en la parte práctica, el sistema exacto que puedes utilizar para volverte más inteligente de manera intencional. Ahora que entiendes cómo funciona realmente tu cerebro al aprender, llega el momento más importante, la aplicación. Porque el conocimiento sin acción no transforma nada. Y aquí es donde la mayoría de las personas vuelve a fallar. Saben qué hacer, pero no saben cómo hacerlo de manera consistente. Por eso, en este bloque vas a descubrir un sistema claro, práctico y repetible para entrenar tu inteligencia todos los días. No es teoría, es entrenamiento mental real. El primer principio de este sistema es simple. No necesitas consumir más información. Necesitas trabajar mejor con la que ya tienes. Esto cambia completamente el enfoque, porque en lugar de buscar constantemente algo nuevo, comienzas a profundizar en lo que ya aprendiste. El sistema comienza con una regla fundamental. Por cada contenido que consumas, debes hacer algo con él. No importa si es un video, un libro o un artículo. Si no hay acción después, no hay aprendizaje real. El primer paso es la recuperación activa. En lugar de volver a ver el contenido, intentas recordar lo que aprendiste. Sin ayuda, sin mirar, solo tú y tu memoria. Este paso es clave, porque obliga a tu cerebro a trabajar, a reconstruir la información. Y ese esfuerzo es lo que fortalece las conexiones neuronales. El segundo paso es la explicación. Una vez que recuerdas lo que puedes, lo explicas con tus propias palabras, como si se lo enseñaras a alguien más. Este proceso revela algo importante, lo que realmente entiendes y lo que no, porque cuando no puedes explicarlo claramente, es señal de que no lo has comprendido completamente. El tercer paso es la simplificación. Tomar una idea compleja y convertirla en algo simple, claro, fácil de entender. Este paso entrena una de las habilidades más importantes de la inteligencia, la claridad mental, porque entender algo profundamente significa poder explicarlo de forma sencilla. El cuarto paso es la conexión, relacionar lo que aprendiste con algo que ya conoces, experiencias, ideas, conceptos previos. El cerebro aprende mejor cuando conecta, cuando integra, cuando encuentra sentido, no cuando memoriza datos aislados. El quinto paso es la aplicación. Aquí es donde todo cobra sentido. Te preguntas, ¿cómo puedo usar esto en mi vida? ¿Qué acción concreta puedo tomar? Porque la inteligencia no se mide por lo que sabes, se mide por lo que haces con lo que sabes. El sexto paso es la repetición espaciada. Volver a la información en diferentes momentos. No todo el mismo día, sino con pausas. Esto permite que el cerebro consolide la información, que la fortalezca, que la haga parte de ti. El séptimo paso es la eliminación de ruido. Reducir el exceso de contenido. Elegir calidad sobre cantidad. Porque cada vez que consumes demasiado, pierdes profundidad. Y sin profundidad, no hay inteligencia. Este sistema puede parecer simple, pero es profundamente poderoso, porque trabaja con la forma natural en que aprende tu cerebro, no contra ella. Ahora imagina aplicar esto todos los días. No necesitas horas. Con 30 a 60 minutos de práctica consciente, tu capacidad mental comienza a cambiar. Tu memoria mejora. Tu enfoque se fortalece. Tu comprensión se vuelve más profunda. Y lo más importante, comienzas a pensar mejor. Este es el punto donde muchas personas experimentan un cambio real, porque dejan de consumir contenido como entretenimiento y comienzan a usarlo como herramienta. Pero hay algo aún más importante. Este sistema no solo mejora tu inteligencia, cambia tu identidad. Empiezas a verte como alguien que aprende, que entiende, que evoluciona. Y cuando cambia tu identidad, cambian tus resultados. Pero aún hay un nivel más profundo, porque no basta con aprender mejor. También necesitas eliminar lo que está bloqueando tu inteligencia. En el siguiente bloque vamos a explorar los hábitos que están destruyendo tu capacidad mental sin que te des cuenta. Si has llegado hasta aquí,
ya tienes algo que la mayoría no tiene: un sistema, una forma real de entrenar tu mente. Pero hay un problema. Puedes aplicar el mejor método del mundo y aún así no ver resultados. ¿Por qué? Porque mientras intentas construir inteligencia, hay hábitos silenciosos que la están destruyendo. Y lo más peligroso de todo es que la mayoría de las personas ni siquiera es consciente de ellos. El cerebro no solo se entrena por lo que haces, también por lo que repites sin darte cuenta. Y muchos de esos patrones están debilitando tu capacidad mental todos los días. El primero de ellos es la sobreestimulación constante. Vivimos en un entorno diseñado para captar tu atención. Contenido corto, videos rápidos, recompensas inmediatas, todo está optimizado para mantenerte enganchado. El problema es que tu cerebro se adapta a ese ritmo. Se acostumbra a lo rápido, a lo fácil, a lo inmediato. Y como resultado, pierde la capacidad de profundizar. Esto genera un efecto silencioso pero devastador. Tu atención se fragmenta, tu paciencia disminuye y tu mente se vuelve incapaz de sostener el enfoque en tareas complejas. El segundo hábito es el consumo sin intención. Ver contenido por inercia, sin un objetivo claro, sin una pregunta, sin un propósito. Cuando consumes así, tu cerebro entra en modo pasivo. No analiza, no cuestiona, no construye, solo recibe. Y recibir no es aprender. El tercer hábito es evitar la dificultad. Tu cerebro crece cuando se enfrenta a retos, cuando se equivoca, cuando intenta resolver algo complejo. Pero hoy, todo está diseñado para evitar ese esfuerzo. Buscas respuestas rápidas, soluciones inmediatas, explicaciones simples. Y aunque eso da una sensación de progreso, en realidad limita tu desarrollo. El cuarto hábito es la multitarea. Hacer varias cosas al mismo tiempo. Creer que estás siendo productivo cuando en realidad estás dividiendo tu atención. El cerebro no está diseñado para hacer múltiples tareas cognitivas complejas al mismo tiempo. Cada cambio de tarea tiene un costo. Pierdes enfoque, pierdes profundidad, pierdes calidad mental. El quinto hábito es la falta de descanso mental. Tu cerebro necesita pausas, necesita silencio, necesita momentos sin estímulo. Pero hoy, incluso en el descanso, sigues consumiendo contenido. Esto impide que el cerebro procese la información, que la integre, que la consolide. Y sin ese proceso, no hay aprendizaje real. El sexto hábito es la dependencia de la dopamina rápida. Cada notificación, cada like, cada estímulo inmediato libera pequeñas dosis de dopamina. El problema es que tu cerebro se vuelve dependiente de esa estimulación constante. Y cuando enfrentas tareas que requieren esfuerzo, se sienten aburridas, difíciles, lentas. Esto debilita tu disciplina, tu enfoque, tu capacidad de aprender. Pero aquí está la buena noticia. Así como estos hábitos debilitan tu mente, también puedes reemplazarlos. Y cada vez que lo haces, tu cerebro cambia. No necesitas eliminar todo de golpe, solo necesitas empezar a ser consciente. Reducir la sobreestimulación, consumir con intención, aceptar la dificultad, eliminar la multitarea, respetar el descanso. Estos pequeños cambios generan un impacto enorme, porque liberan recursos mentales, espacio, energía, capacidad de enfoque. Y cuando eso ocurre, el aprendizaje se vuelve más fácil, más profundo, más efectivo. Este es el punto donde muchas personas sienten una diferencia real, porque ya no están luchando contra su mente, están trabajando con ella. Pero aún hay un nivel más alto, porque eliminar lo negativo es solo una parte. Ahora necesitas potenciar lo positivo. En el siguiente bloque, vamos a explorar los hábitos que aceleran tu inteligencia de manera exponencial. Los hábitos que aceleran tu inteligencia más rápido de lo que imaginas. Hasta este punto,
ya has eliminado gran parte del ruido. Has entendido cómo aprende tu cerebro. Has descubierto un sistema real y has identificado los hábitos que estaban limitando tu capacidad mental. Ahora viene la parte más poderosa, porque no se trata solo de evitar lo que te destruye, sino de incorporar lo que te construye. Y aquí es donde comienzas a acelerar tu inteligencia de forma exponencial. El primer hábito es la lectura profunda. No lectura rápida, no lectura superficial, lectura que exige atención, que te obliga a detenerte, a pensar, a procesar. La lectura profunda entrena varias áreas del cerebro al mismo tiempo: comprensión, memoria, imaginación, análisis. Es uno de los ejercicios más completos que existen para desarrollar inteligencia, pero solo funciona si lo haces correctamente. El segundo hábito es escribir para pensar. La mayoría de las personas escribe para recordar, pero las personas que desarrollan inteligencia escriben para entender. Cuando escribes, obligas a tu mente a organizar ideas, a estructurar pensamientos, a detectar errores, a profundizar. Este hábito convierte pensamientos vagos en claridad mental, y la claridad es una de las bases de la inteligencia. El tercer hábito es la práctica deliberada. No repetir por repetir, sino practicar con intención, con enfoque en mejorar. Esto implica identificar tus debilidades, trabajar en ellas, corregir errores y repetir el proceso. Aquí es donde ocurre el crecimiento real, porque estás forzando a tu cerebro a adaptarse, a mejorar, a evolucionar. El cuarto hábito es el pensamiento crítico. No aceptar información automáticamente, cuestionar, analizar, comparar. Esto te protege de errores, pero más importante aún, te obliga a pensar, y pensar es el núcleo de la inteligencia. El quinto hábito es la enseñanza. Explicar lo que aprendes a otros o incluso a ti mismo. Cuando enseñas, tu comprensión se profundiza, porque necesitas organizar la información de forma clara. Este proceso fortalece las conexiones neuronales de manera significativa y convierte el conocimiento en dominio. El sexto hábito es el enfoque profundo. Trabajar sin distracciones, sin interrupciones, sin multitarea. Este tipo de enfoque activa los niveles más altos de tu capacidad cognitiva, y es ahí donde se produce el aprendizaje más potente. El séptimo hábito es la curiosidad intencional. No esperar a que algo te interese, buscarlo. Preguntarte constantemente, ¿por qué ocurre esto? ¿Cómo funciona esto? La curiosidad mantiene tu mente activa, abierta, en constante expansión. El octavo hábito es el descanso estratégico. Dormir bien, pausar, desconectar, porque es durante el descanso cuando el cerebro consolida lo aprendido, cuando reorganiza la información, cuando fortalece conexiones. El noveno hábito es rodearte de estímulos de calidad. Personas, contenido, entornos. Tu entorno influye directamente en tu forma de pensar, en tu nivel de exigencia, en tu crecimiento. El décimo hábito es la consistencia. No hacer todo perfecto, sino hacerlo constante, porque la inteligencia no se construye en un día, se construye en la repetición diaria, en los pequeños esfuerzos sostenidos. Ahora imagina esto, aplicas estos hábitos durante semanas, luego meses, luego años. Tu mente cambia, tu forma de pensar cambia, tu capacidad de entender cambia. Este es el punto donde dejas de intentar volverte inteligente y comienzas a hacerlo. Pero aún hay un nivel más profundo, porque no basta con hábitos, necesitas identidad. Ahora, vamos a explorar cómo convertirte en una persona que piensa diferente de forma natural. La identidad de una mente inteligente. Hasta ahora has aprendido métodos, has descubierto sistemas, has identificado hábitos, pero hay un nivel mucho más profundo que separa a las personas que progresan de las que se quedan estancadas. La identidad. Porque no importa cuántas técnicas conozcas, si sigues viéndote como la misma persona de siempre, vas a volver a los mismos patrones.
La mayoría de las personas intenta cambiar su comportamiento, sin cambiar su identidad. Quieren pensar mejor, pero siguen creyendo que no son inteligentes. Quieren aprender más, pero siguen viéndose como alguien distraído. Y aquí ocurre algo clave. Tu cerebro siempre actúa en coherencia con la identidad que tienes de ti mismo. Si crees que eres alguien que no se enfoca, tu mente buscará pruebas para confirmarlo. Si crees que no eres bueno aprendiendo, evitarás situaciones que lo desafíen. Esto no es falta de capacidad, es coherencia interna. El cerebro quiere consistencia. Quiere que lo que piensas, sientes y haces esté alineado. Por eso, el verdadero cambio no empieza con lo que haces. Empieza con quién crees que eres. Las personas inteligentes no solo tienen buenos hábitos, tienen una identidad clara. Se ven a sí mismas como personas que piensan, que analizan, que aprenden constantemente. Y esto cambia todo, porque cuando tu identidad cambia, tus decisiones cambian, tus acciones cambian, tus resultados cambian. Pero aquí está la pregunta importante. ¿Cómo se construye una nueva identidad? No con afirmaciones vacías, no con frases repetidas sin emoción. Se construye con evidencia. Cada vez que aplicas el sistema que aprendiste, estás generando una prueba. Cada vez que te enfocas, cada vez que reflexionas, cada vez que entiendes algo profundamente, estás enviando un mensaje a tu cerebro. Esto es lo que soy. Y poco a poco, esa identidad comienza a consolidarse. Aquí es donde ocurre un cambio radical. Ya no necesitas motivarte constantemente, ya no necesitas forzarte, porque actuar de esa manera se vuelve natural. Este es el nivel donde la inteligencia deja de ser un objetivo y se convierte en una característica. Pero hay algo más. La identidad también determina tus estándares, lo que aceptas, lo que toleras, lo que decides cambiar. Cuando te ves como alguien que piensa con claridad, dejas de aceptar distracciones constantes. Cuando te ves como alguien que aprende, dejas de consumir contenido sin propósito. Esto crea un efecto poderoso. Tu entorno comienza a cambiar. Tus hábitos se alinean automáticamente. Tus decisiones se vuelven más precisas. Y todo esto comienza con algo simple. Una decisión. Decidir quién quieres ser. Pero esa decisión debe ir acompañada de acción, porque sin acción, la identidad no se sostiene. Aquí es donde muchas personas fallan. Quieren cambiar cómo se sienten sin cambiar lo que hacen, y eso no funciona. La identidad se construye en el comportamiento, en lo que haces cuando nadie te ve, en lo que repites todos los días. Y cuando repites ese comportamiento el tiempo suficiente, tu cerebro deja de cuestionarlo, lo acepta, lo integra. Este es el punto donde todo se alinea. Tu mente, tus emociones, tus acciones. Y cuando eso ocurre, el crecimiento se vuelve inevitable. Pero aún hay un último nivel, el más importante de todos, porque puedes tener identidad, hábitos y sistemas, pero si no los mantienes en el tiempo, todo se pierde. En la siguiente parte, vamos a cerrar todo este proceso. ¿Cómo sostener este crecimiento? ¿Cómo convertirlo en un estilo de vida? ¿Y cómo asegurarte de que tu inteligencia siga evolucionando con el tiempo? ¿Cómo sostener y multiplicar tu inteligencia a largo plazo? Has llegado a un punto donde la mayoría nunca llega. Ya no estás buscando información sin dirección. Ya no estás reaccionando automáticamente a estímulos. Ya no estás atrapado en hábitos que debilitan tu mente. Ahora tienes algo mucho más valioso. Un sistema, una estructura, una identidad en construcción. Pero aquí es donde aparece el último desafío: sostenerlo en el tiempo. Porque desarrollar inteligencia no es un evento, es un proceso continuo. Y la diferencia entre quienes evolucionan y quienes retroceden está en lo que hacen después de empezar. El cerebro funciona bajo un principio fundamental: lo que no se usa, se debilita. Las conexiones neuronales necesitan actividad constante, refuerzo, repetición. Esto significa que no basta con aprender algo una vez, necesitas integrarlo, repetirlo, convertirlo en parte de tu vida. Aquí es donde entra el concepto de mantenimiento cognitivo.
Así como entrenas tu cuerpo para mantener fuerza, debes entrenar tu mente para mantener claridad. Y este mantenimiento no requiere perfección, requiere consistencia. Pequeñas acciones diarias que refuercen tu sistema mental. Uno de los elementos más importantes para sostener el crecimiento es la revisión. Volver a lo que aprendiste, refrescarlo, reinterpretarlo. Porque tu mente evoluciona y lo que entendías hace un mes, hoy lo puedes entender a un nivel más profundo. Otro elemento clave es la adaptación. No todo lo que funciona hoy funcionará siempre de la misma manera. Tu sistema debe evolucionar contigo. A medida que creces, necesitas nuevos desafíos, nuevos niveles de dificultad, nuevas formas de pensar. Este crecimiento progresivo mantiene tu cerebro activo, evita el estancamiento y fortalece tu capacidad de adaptación. Pero hay algo aún más importante: el entorno. Tu entorno puede impulsar tu inteligencia o puede frenarla. Las personas con las que interactúas, el contenido que consumes, las conversaciones que tienes, todo eso moldea tu forma de pensar. Por eso, necesitas construir un entorno que te exija crecer, que te desafíe, que te estimule intelectualmente. Otro punto clave es la exposición a ideas diferentes, salir de tu zona mental, cuestionar tus creencias, explorar nuevas perspectivas. Esto evita que tu mente se vuelva rígida, cerrada, limitada. La inteligencia no es solo acumular conocimiento, es la capacidad de adaptarlo, de cuestionarlo, de evolucionarlo. Ahora hablemos de otro factor crítico: la disciplina mental a largo plazo. No todos los días vas a tener motivación, no todos los días será fácil, pero la disciplina no depende de cómo te sientes, depende de lo que decides hacer. Aquí es donde la identidad que construiste en el bloque anterior se vuelve clave, porque cuando te ves como alguien que aprende, actúas como alguien que aprende, incluso cuando no tienes ganas. Este es el punto donde la mayoría falla. Depende de la motivación, y la motivación es inestable, pero la disciplina es estable, es predecible, es confiable. Otro elemento que multiplica tu inteligencia es la creación. No solo consumir, no solo aprender, crear. Cuando creas, llevas el aprendizaje a otro nivel, porque estás produciendo, organizando, expresando. Esto refuerza todo el sistema y convierte el conocimiento en impacto. Ahora imagina esto. Mantienes estos principios durante meses, luego años. Tu mente no solo mejora, se transforma completamente. Tu forma de ver el mundo cambia, tu capacidad de análisis se eleva, tu claridad mental se vuelve una ventaja. Y en ese punto, la inteligencia deja de ser un objetivo y se convierte en tu forma natural de vivir. Pero hay algo más importante que todo esto: entender por qué vale la pena. Por qué desarrollar tu inteligencia cambia tu vida en todos los niveles. Eso es exactamente lo que vamos a cerrar en el siguiente paso. ¿Cómo una mente entrenada cambia toda tu vida? Hay algo que pocas personas entienden sobre la inteligencia. No solo mejora tu forma de pensar, transforma cada área de tu vida. Y no lo hace de golpe, lo hace de manera progresiva, silenciosa, acumulativa. Esto se conoce como efecto compuesto. Pequeñas mejoras mentales que, con el tiempo, generan resultados exponenciales. Una mejor decisión hoy puede cambiar completamente tu dirección mañana. Porque al final, tu vida no es el resultado de grandes momentos, es el resultado de pequeñas decisiones repetidas. Y cada una de esas decisiones está influenciada por tu forma de pensar. Cuando mejoras tu inteligencia, no solo entiendes más, eliges mejor. Eliges mejor en tus hábitos, en tus relaciones, en tu tiempo, en tus oportunidades. Y esas decisiones, repetidas constantemente, construyen una vida completamente diferente. Aquí es donde ocurre algo poderoso. Empiezas a ver patrones donde otros no los ven, a detectar oportunidades antes que los demás, a evitar errores que antes repetías. Esto no es suerte, es capacidad cognitiva. Es una mente entrenada para analizar. Otro efecto importante
es la velocidad de aprendizaje. Cuanto más entrenas tu mente, más rápido aprendes, porque tu cerebro ya tiene estructuras, conexiones previas, experiencia acumulada. Esto crea una ventaja enorme. Mientras otros tardan años en entender algo, tú puedes hacerlo en meses. Pero hay algo aún más profundo. Tu percepción de la realidad cambia. Dejas de reaccionar automáticamente. Empiezas a interpretar, a cuestionar, a comprender. Esto reduce el estrés, la impulsividad, los errores emocionales, porque entiendes mejor lo que ocurre, y cuando entiendes, respondes mejor. Otro efecto es la confianza. No una confianza superficial, sino una basada en capacidad real. Sabes que puedes aprender, que puedes adaptarte, que puedes resolver. Y eso cambia tu comportamiento. Te atreves más, intentas más, construyes más. Esto genera un ciclo positivo. Más acción, más experiencia, más aprendizaje, más inteligencia. Pero hay un punto clave que debes entender. Este proceso no es inmediato. Requiere paciencia, requiere consistencia, requiere confianza en el proceso. Porque al principio, los cambios son invisibles. No ves resultados inmediatos, no sientes una transformación radical. Pero si continúas, llega un punto donde todo se acelera, donde empiezas a notar diferencias claras en tu forma de pensar, en tus decisiones, en tus resultados. Este es el momento donde todo cobra sentido, donde entiendes que cada pequeño esfuerzo valió la pena. Y aquí es donde muchas personas se quedan sorprendidas, porque se dan cuenta de algo importante. Nunca fue falta de inteligencia, fue falta de entrenamiento. Y ahora que tienes el sistema, los hábitos, la identidad y entiendes el proceso, estás en una posición completamente diferente. Ahora sí estás listo para el paso final, el cierre más importante, donde todo se integra y se convierte en una decisión. Detente un momento y piensa en todo lo que has descubierto hasta ahora. Durante este proceso, algo ha cambiado. No solo has aprendido sobre inteligencia, has entendido cómo funciona tu mente. Has descubierto por qué antes no avanzabas. Y lo más importante, ahora sabes exactamente qué hacer. Pero aquí viene la verdad más importante de todas. Nada de esto tiene valor si no lo aplicas. Porque el conocimiento por sí solo no transforma. Lo que transforma es la decisión. La decisión de dejar de consumir sin sentido. La decisión de entrenar tu mente. La decisión de convertirte en alguien diferente. Y aquí es donde todo se define. Porque en este punto tienes dos caminos. Volver a lo de siempre o empezar a vivir de manera consciente. Si eliges volver atrás, nada cambia. Seguirás consumiendo información sin retenerla. Seguirás sintiendo que no avanzas. Seguirás en el mismo lugar. Pero si eliges avanzar, todo comienza a transformarse. No de un día para otro, pero sí de forma inevitable. Porque ahora sabes algo que la mayoría ignora. La inteligencia no es un talento, es una construcción. Y tú ya tienes las herramientas. ¿Sabes cómo aprender? ¿Sabes cómo pensar? ¿Sabes cómo entrenarte? Lo único que falta es que decidas hacerlo todos los días, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Porque ahí es donde ocurre el verdadero cambio, en lo invisible, en lo repetido, en lo constante. Y si eres capaz de sostener ese proceso, tu vida cambia, tu mente cambia, tu forma de ver el mundo cambia. Empiezas a pensar con claridad, a tomar mejores decisiones, a actuar con propósito. Y en ese punto ya no necesitas motivación externa, porque te conviertes en alguien que avanza. Ese es el verdadero poder de todo esto. No es solo volverte más inteligente, es convertirte en alguien capaz de construir la vida que quiere. Y ahora la pregunta es simple. ¿Vas a aplicar lo que acabas de aprender? Porque este puede ser el momento donde todo empieza a cambiar
o simplemente otro contenido que olvides mañana. La decisión es tuya. Si este contenido te hizo pensar, si sentiste que algo hizo clic en tu mente, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete a The Mind Manual, porque este canal no es solo contenido, es entrenamiento, es evolución, es una guía para convertirte en tu mejor versión. Dale like a este video porque eso nos permite seguir creando contenido que realmente aporta valor. Activa la campanita para que no te pierdas lo que viene, porque lo que estás empezando hoy puede cambiar tu vida si lo continúas. Y quédate con esto. No eres menos inteligente de lo que crees. Simplemente nadie te enseñó a entrenar tu mente. Hasta ahora. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando cómo funciona tu mente y cómo puedes llevarla a un nivel que nunca imaginaste.